Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Muchísimas gracias a las personas que nos descargan y nos llevan en sus vehículos, que nos descargan y nos llevan en sus celulares y nos escuchan mientras caminan, mientras se transportan de un lado a otro, mientras hacen sus trabajos cotidianos y por supuesto se están informando. Nosotros actualmente tenemos un Facebook para que también se comuniquen con nosotros, facebook.com/víctimas sectas, o nuestra página de internet victimasectas.com. El día de hoy en este programa estaremos los compañeros de Víctima de Sectas. Se encuentra el profesor e investigador de la Universidad del Estado de Iowa, el doctor Pablo Raúl Stinga. También se encuentra Verónica Mendoza Cox. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en comunicación organizacional. Nuestra presidenta Mirna García, ella es la presidenta de Red de Apoyo, profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Y también Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida, y por supuesto conduciendo Ulises Osaeta, periodista y actualmente estudiante de antropología con grado en estudios latinoamericanos. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre las doctrinas y cómo éstas afectan de forma negativa. Nos vamos a estar enfocando en las doctrinas que tienen toda una carga negativa y que se han ido inoculando en la mente de las personas de tal manera que han afectado tanto que pareciera que son nuestros propios pensamientos sin darnos cuenta que poco a poco esas doctrinas se fueron metiendo en nuestras mentes, ¿no? Hasta que de repente vemos que hay incongruencias y es cuando decimos, no, esto en realidad tuvo toda una carga ideológica previamente diseñada para que nosotros la pensáramos de esta forma. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Ya más adelante estaremos detallando y dando más puntos para que quede más clara toda esta idea. Y por supuesto, para esto vamos a empezar con nuestra presidenta Mirna García. Hola, ¿cómo estás, Mirna? Hola Ulises, pero qué gusto poderme comunicar con todos, estar en conexión porque aquí estamos pues para instruir, transmitir información con el propósito de evitar, alertar y prevenir futuros, educar a la población para evitar que, bueno, pues que se conviertan en o ellos o los familiares en posibles víctimas, pues ya sea del engaño, del fraude. Es algo de la única manera en que nosotros nos podemos evitar que es convertirnos en víctimas de algún crimen, de algún delito, es informándonos, es educándonos, y pues para eso estamos. Entonces, por eso este tema que traes es bien importante, porque son ideas. Muchas veces nosotros tenemos ideas donde precisamente tendemos a a crearnos una falsa imagen de seguridad, y donde pues tratamos de ocultar una realidad relacionada con algún peligro, subestimando, menospreciando el peligro, y no es la mejor opción. Con eso me refiero, por ejemplo, pues a este tema que estamos tratando, que es de las sectas. Sucede que con respecto al tema que traes y las ideologías y las doctrinas, pues hay ideas que son transmitidas a través de las culturas y se han sido transmitidas a través de toda la historia. Por ejemplo, podríamos hablar, pues, por ejemplo, desde el principio, pues sabemos que antes del cristianismo, pues existían diferentes doctrinas o diferentes ideas que se transmitían. Como podríamos hablar, pues existían cultos que eran de los druidas. Eso eran como una religión, unas creencias del zoroastrismo, creencias paganas, gnósticas. Bueno, eran personas
por ejemplo, en el zoroastrismo creían que Dios era el sol y que entonces por eso tenían que, ¿verdad?, irse a coger baños de sol para para recibir la energía de Dios. Eh, muchas personas en la antigüedad creían en espíritus y que se tenían que comunicar con espíritus. Todavía se sigue creyendo, porque hablamos de ideologías y doctrinas que se transmiten desde hace siglos y todavía hay personas y todavía hay organizaciones que las seguimos, pues, organizaciones que siguen creyendo en ello, como también el cristianismo y todas las demás religiones. Bueno, pero existen tendencias y creencias donde podrían resultar para una sociedad, una cultura o una religión completamente en algo correcto, sin embargo para nosotros completamente incorrecto o inaceptable. Y sobre eso estábamos hablando, Ulises. Estabas dando unos ejemplos de algunas culturas, creo que mencionaste, ¿no? Una cultura donde, por ejemplo, las personas me estabas comentando en estos, bueno, anteriormente me estabas comentando de una cultura donde precisamente la belleza estaba relacionada con la mujer más rellena, ¿no? Bueno, ¿Podrías? de hecho hablando un poco de la belleza, es tan subjetiva que en algunos lugares como en África, cuando las mujeres llegan a una edad en las que se pueden ya casar y tener familia, entran a unos cuartos que se llaman fat room, que son como cuartos para engordar. Y entonces las jóvenes, las pubertas, están ahí durante meses, durante varias semanas, meses, 2, 3 meses, para aumentar el número de kilos y así una vez que ya están con más cuerpo, es más fácil que tengan y obtengan una pareja. Esto tiene que ver y en algunas regiones de África donde la comida escasea, donde es importante tener cierto volumen de cuerpo, porque una mujer es cualidad, en realidad tiene menos probabilidades de que su hijo eh, tenga un hijo sano y que éste crezca, ¿no? Entonces es mejor que una mujer que ya esté un poquito más llenita, por supuesto va a tener un hijo más sano y por supuesto ella va a tener la cantidad de nutrientes dentro de su cuerpo para producir leche y alimentar al bebé y darle mayores probabilidades de que éste sobreviva ante cierto ambiente hostil, ¿no? Sí, y para ellos eso es belleza y eso es bueno y eso es bonito y aunque pues no será lo más recomendable para nosotros, para ellos sí. Y de la misma manera, ¿en qué tiene que ver esto con el tema nuestro, que es siempre alertar sobre los peligros relacionados con grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva? Bueno, sí, tienen, ¿por qué? Porque hay unas ideas, tiene que ver porque existen ideas que son transmitidas y luego resultan ser aceptables, pero pueden ser peligrosas. Por ejemplo, voy a traer una. En el pasado, y voy a traer este ejemplo, en el pasado, en que se creía y que todavía se sigue creyendo, muchos grupos creen en la alquimia, por ejemplo, donde ellos creen en la transmutación de la materia y también la transmutación espiritual, lo transmiten todo, o sea, ellos interpretan que lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre arriba, ocurre abajo y viceversa. Entonces, o sea, en el mundo espiritual y en el mundo material, pues entonces son personas que creen, existía la creencia de que como ellos creían que existían 4 elementos, que era fuego, tierra, agua y era Aire, fuego, tierra, agua, aire, y ¿cuál se me quedó? Tierra, fuego, agua y aire, aire. aire, Ujú. aire. Bueno, pues entonces ellos pensaban que el fuego iba a poder transformar la materia, esos demás elementos. Entonces, ¿por qué? Porque le aplicaban fuego a la tierra, entremezclaban y hacían experimentos y obtenían, por ejemplo, de los metales, o sea, iban a la ore, o sea, de unas rocas podían obtener metales, ¿no? Y la extraían con el fuego y experimentando con el fuego. De hecho, se hicieron muchos descubrimientos, pero pensaban que el fuego era lo que purificaba, era lo que transmutaba. Ellos creían en la transmutación, fíjate, mutación, y que se podía lograr un cambio en las propiedades de la materia a través de la aplicación del fuego. Incluso Y que de la misma ellos, manera...
perdón, incluso ellos lo que proponían era que convertir el plomo al oro, ¿no? También era... Exacto. Y entonces, pero entonces, ¿cómo lo interpretaban desde el punto de vista espiritual? Que el fuego lo equiparaban con la tortura, el sacrificio, porque el fuego purifica. Eso interpretaban, que el fuego purifica, y que entonces los sacrificios corporales era la manera de purificar el cuerpo, porque lograba que el espíritu se purificara y entonces se hiciera más sublime, más puro y se transformara, que era lo que estaban buscando. Esas capacidades, esos poderes, le pueden decir capacidades místicas, o la posibilidad de poder conseguir milagros, etcétera, o conseguir favores para ello, y poderes, clarividencia, poder leer, poder leer la mente, poder conseguir que todo cambiara y poder obtener poder sobre el mundo material y las personas y poder persuadir, etcétera. Bueno, pues ellos creían, por eso era que metían, por ejemplo, ¿por qué traigo eso? Porque eso es lo que explica el que se practicase tanto el quemar la gente en las hogueras para purificar, por ejemplo, los ladrones, las brujas y todo esto. Para ellos, ¿por qué lo hacían? Porque para ellos eso era lo correcto. Estoy haciendo algo bueno, estoy purificando el alma de esa persona. Y esa persona, pues, se van a eliminar todo lo que la ata con el diablo, con el infierno. Y en ese sentido, pero para ellos era lo correcto. Aunque para nosotros es abominable cometer un acto como ese. Pero ¿por qué lo traemos? Porque son las creencias doctrinales lo que lleva a la persona en la mente, que explica cómo se tienen que realizar, cómo se tienen que resolver los problemas y conflictos, cómo van a corregir lo que está mal en el mundo y lo que está mal en ellos, como ellos lo interpreten según la doctrina de ellos, será cómo ellos van a actuar y van a responder. Y por eso hacen lo que hacen. Siempre hay una explicación doctrinal, una ideología detrás de todo lo que estas personas o estas culturas hacen, porque es relativo a lo que piensan, a lo que creen. Con esto se refiere, por eso en la antigüedad pues se creían y existían muchas agrupaciones que trataban de explicar todos los acontecimientos reales, todos los problemas que ocurrían en la sociedad, en las familias, donde quiera, pues y ellos, ¿de dónde salían las explicaciones? Salían directamente pues de las iluminaciones de ellos, internas. Por eso anteriormente llega un punto donde luego, a partir del Renacimiento, cuando comienza la Revolución Industrial, para ese tiempo, antes de la era de la Iluminación, pues para ese tiempo que es que viene viene, por ejemplo, Lavoisier y distingue y hace la diferencia final entre lo que es química y alquimia. Pero la alquimia que explicaba todo según la iluminación, según lo que a mí me parece, y según lo que a mí me parece para los que iban y entraban en meditación. Y esos que entraban en meditación entraban en sus explicaciones esotéricas increíbles, elaboradas sobre mundos, seres, como los seres de la raza aria, etcétera, y toda esta explicación de los mundos, donde existía una gente en la Atlántida y donde esa gente eran semidioses, y esa era la explicación. Y lo que se dice es que reescribieron la prehistoria ellos en aquel tiempo, pero ¿qué les parecía? Les parecía más fácil de entender que la misma química y lo complicado de las explicaciones de la ciencia. Pero ¿y quiénes eran quiénes inclusive para los más educados, como políticos, puedo hablar, por ejemplo, como Ignacio Loyola Donelli? Loyola Donelli, no el santo, sino Loyola Donelli, que fue un político distinguido, que representó al Senado, etcétera, pero él escribió un libro que se llamaba Atlantis, The Antediluvian World. Ese libro, que fue escrito para la época de los 1789, 88, si no me equivoco, pero fue antes de justo, más o menos en esa fecha. En esa fecha él escribe ese libro, lo publica y se vuelve súper popular en toda Europa.
Pero, Perdona, el libro fue publicado en 1882. oh, perdón, gracias por la aclaración. En 1882, gracias por la aclaración. Bueno, cuando comienza eso, cuando se publica el libro, se publica por todo el mundo, ¿ok? Cuando se publica, él lo expanden, le fascina, especialmente a Europa, cobra un auge tremendo en Europa. Cobra un auge tremendo en Europa, ¿por qué? Porque él distingue a una población dentro de ese libro como la población de raza aria con superpoderes, pero esa población de raza aria equivale a caucásico, por ejemplo. Es a lo que hoy le llaman caucásico blanco en las poblaciones, en las civilizaciones de acá, las de Occidente, de acá de América, les llaman blancos puros. Bueno, esos eran arios. Blancos puros, rubios de ojos azules. ¿Por qué? Porque él se identificaba como uno de pelo claro, el que lo escribe, Ignacio de Loyola Donelli, que él es de trascendencia, él es descendiente de irlandeses, él decía, y que esos eran las personas que venían de la población, eran sus ancestros, eran semidioses. Eran personas perfectas, con poderes, superpoderes, que existieron en la prehistoria prácticamente, porque él explicaba que ellos venían de la Atlántida. Y son todos los que vienen de raíces indoeuropeas. Por lo tanto, ellos eran los de las raíces, los que vienen de la raza germánica. Entonces, todas las personas que venían de esa raza, vienen más bien de los europeos, pues se sentían aludidos, pero no les estaba mal. Les parecía muy bien. ¿Por qué? Porque era hablar de su nación, era hablar de su país, era hablar de su raza. Y la realidad es que las personas de todo tipo de razas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde vivimos, ¿no? Vivo yo, la mayoría de los que estamos aquí en Red de Apoyo, ¿qué pasa? Aquí dicen que es una meca porque hay muchas razas. Sin embargo, cada persona de cada nación o de cada que vienen inmigrantes de diferentes países les gusta sentirse orgullosos de su país y orgullosos de su raza. En este caso, pues estas personas de Europa, él los distingue y por lo tanto su libro se volvió súper popular. No tan solo en Estados Unidos, que había muchas personas de la raza irlandesa y de Europa, muchos inmigrantes de Europa, no tan solo en Estados Unidos, acá en América, sino también en Europa, en Norteamérica, quiero decir, y en Europa. En Europa cobró un auge tremendo y especialmente como era un libro que reflejaba la explicación que él le daba a la realidad de la sociedad, a la realidad actual, él hablaba de una supremacía de la raza blanca por encima de las personas de otras razas, donde identifican a los mezclados, por ejemplo, personas que estuvieran mezclados pues son de raza inferior, no tan solo, o sea, cualquier persona que no tuviera una raza pura, blanca, descendiente de lo indoeuropeo, de la raza germánica, esas personas pertenecían a una raza inferior. Y que era justificado el que las personas de la raza superior fueran los que dominaran y fueran los que lo controlaran todo. Eso era lo que se transmitió y empezó a transmitirse y eso tuvo un auge donde personas destacadas como Robert Wagner, personas destacadas como, durante todo eso, Stewart Houston, Chamberlain y otros escritores como Guido von List y otros empezaron a escribir también sobre lo que él había escrito por encima y lo elaboraron más. Madame Blavatsky, que creó la teosofía, etcétera, y escriben más sobre lo mismo que él ha escrito y lo elaboran más y desarrollan otros tipos de ideas donde cobran mucho más auge y la gente empieza a llenarse de esas ideas y esa doctrina es impregnada en una sociedad donde comienzan a hablar hasta de racismo abiertamente.
profesores de universidades. Esto estaba ocurriendo en Francia, estaba ocurriendo en Inglaterra, estaba ocurriendo en todos los países de Italia, en todos los lugares de Europa, estaba ocurriendo esto. Se estaba hablando y aquí en Estados Unidos también. Y explica bastante el auge y la fuerza que cobró esta idea del racismo. Está detrás de todo esto. Racismo que para nosotros, sobre todo actualmente, es un comportamiento social, cultural completamente inmoral, inaceptable. Sin embargo, en aquel tiempo no era inmoral, inaceptable, y se puede hoy día buscar, y se invita a que cualquiera busque, se van a encontrar escritos y escritos de todas estas personas donde abiertamente hablaban criticando a las personas de otras razas, que si por los rasgos, que si como tienes la nariz, que si como tienen el pelo, que si como lucen, y entonces como ellos se distinguen como que son los perfectos, pero eso se escribía abiertamente. Y ese tipo... Ajá. Adelante, Sí, profesor. mira, a mí me gustaría un poquito aportar, por supuesto, invitar a la gente a que investiguen por su cuenta, ¿no? Todos estos datos que estamos aquí presentando, que los busquen e investiguen. Quizás uno se pregunta cuál es el origen de todo esto, ¿no? Y quizás mirando un poco la historia, la Atlántida fue algo que Platón, allá en la época de los griegos, inventó la historia de la Atlántida, ¿no? Y esa historia de la Atlántida eran estos seres que eran perfectos, ¿no? Y estos seres luego se mezclaron con el resto de los seres humanos que había en la Tierra y dejaron de ser puros, dejaron de ser perfectos, ¿no? Empezaron a ser impuros, ¿no? Y esta idea de una raza superior que surge en la Atlántida y termina mezclándose con otras razas y perdiendo su pureza, lo sigue retomando los gnósticos, las sectas gnósticas a través de los siglos. Por ejemplo, el catarismo, ¿no? Los cátaros en el sur de Francia entre el siglo X y el siglo XII, ellos eran una secta gnóstica que creían exactamente eso, ¿no? Que uno debía purificarse, y aquí retomamos lo del fuego y la alquimia, ¿no? Debían purificarse y de hecho no debían ni siquiera reproducirse, ¿no? Para no seguir con esa impureza, creando esa impureza en el mundo, ¿no? Y tal es así que, siguiendo más adelante en los siglos, el compositor Richard Wagner, ¿no? Que tuvo mucha influencia en Hitler, por ejemplo, y también Stuart Chamberlain, ¿no? Él hablaba de los cátaros y los elogiaba, ¿no? Que sí, que era una cosa cierta y certera, que había esta raza superior que había surgido en la Atlántida. La Atlántida, recordemos, es algo que Platón inventó, ¿no? Y que había que volver a purificar, ¿no? Y tal es así que Richard Wagner era... se pueden ver los escritos de Richard Wagner y los escritos de Chamberlain, ¿no? De hecho, Chamberlain se casó con la hija de Wagner, ¿no? Uh-huh. Y cómo, por ejemplo, ahí todo este pensamiento influencia a alguien como Hitler, ¿no? Y no solo ahí, ¿no? No nos quedemos solo ahí, porque como bien has dicho, Loyola Donnelly, aquí en los Estados Unidos, en 1882, publica un libro que habla exactamente de lo mismo, ¿no? O sea, todas esas ideas que, si uno quiere, inician en la antigua Grecia, se siguen repitiendo a través de diferentes sectas, ¿no? Como los cátaros, y van permeando la sociedad y van dando forma a la historia, ¿no? El hecho de que Wagner y que Chamberlain y muchos otros influenciaran a Hitler no es porque Hitler un día se levantó y dijo: odio a lo que no es ario y voy a tomar el poder y voy a matarlos a todos y voy a tomar Europa. No es así, ¿no? Viene ya de siglos antes, ¿no? Y no solo allá, sino que también en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con este Loyola Donnelly, ¿no? O sea, yo invito a la gente a que estas palabras claves que damos, ¿no? Platón, este tipo de Atlántida, que la gente investigue y vea y trate de ver cómo a través de los siglos diferentes ideas, diferentes sectas, ¿no? Grupos destructivos
influencian en la sociedad, en las decisiones políticas, en la toma de decisiones de las personas que viven en ese momento, ¿no? Así es. Incluso, bueno, Verónica, tú tenías, hace rato escuché una opinión tuya sobre los peligros también de las doctrinas. Mira, buenas tardes, buenas noches. Escuchando el tema y la importancia y la trascendencia que verdaderamente tiene el cómo todas estas ideologías, todas estas sectas van acompañando el día a día de las personas hasta trascender en el tiempo. Ahorita hablábamos de Hitler, hablábamos del impacto que pudo tener no un hombre, sino se volvió como el portavoz de toda una sociedad que reflejaba estas ideas que dentro de la sociedad estaban ya tan inoculadas, ¿no? Se vivía como una realidad el arianismo, se vivía como una realidad la supremacía de la gente aria, ¿no? Y un desprecio hacia toda aquella sociedad, todas esas culturas, mezclas, razas, que no fuera ariana, ¿no? ¿Cuál es el peligro que traemos hoy en la actualidad, o que se puede ver hoy en la actualidad? Es que eso no se quedó en el pasado, ¿no? Si como ideología, pues realmente el que ellos creyeran que venían de la Atlántida, o que venían del subsuelo, o que no sé, tantas cosas, pues pueden creer lo que quieran. El problema es lo que construyeron y lo que hicieron, y lo destructivo, y el problema real de hacer algo inaceptable como algo válido, y creérselo como que era lo que tenía que ser porque les correspondía como raza, ¿no? Lo fuerte que puede llegar a ser un pensamiento, ya creértelo como algo tuyo, como algo verdadero, ¿no? Entonces, el nazismo no solamente se quedó en el tiempo de Hitler, ¿no? Lo traemos a la realidad, lo traemos en un líder que impregna y que se genera como modelo de las múltiples sectas actuales destructivas que hay, ¿no? Por el impacto que generó en ese momento. La forma en que él hacía cada una de cuando iba a hacer un desfile, o cuando él iba a hablar, iba a dar algún discurso, ¿no? Todo lo que había alrededor de él era se montaba un espectáculo. Y él lograba con la voz, con esa ira, todo lo que él mostraba hacia los demás, esa euforia, ¿no? Contagiaba a las masas, que ya habían sido pues moldeadas por estas ideologías que ya hemos venido hablando, ¿no? Que ya mencionó Mirna, que Pablo ha tocado a profundidad, ¿no? El poder entender que hay una parte muy importante que también quisiera yo traer a la mesa, que es la geopolítica, ¿no? Que fue uno de los principales razones que tomó y cobró vida dentro de lo que fue el manejo de Hitler, que era esta idea de que el Estado era un organismo vivo, que respiraba, que crecía, que tenía que expandirse, que se nutría, y que por eso era necesario acabar con toda aquella población que no fuera aria. O sea, no me estoy refiriendo solo a los judíos, sino todo aquello que no fuera puro, blanco, ojo claro, ¿no? Venido de estos seres especiales que podían llegar a ser dioses, tenía que, pues era justificable desaparecerlos para que el Estado que creciera, ¿no? Y algo que a nosotros nos parece como algo, puede ser irrisorio, el pensar en que el Estado respirara. Incluso, ¿no? incluso Verónica... ¿Eso? Perdón, incluso se daban mucho los matrimonios entre los soldados que tenían ciertos rangos, que destacaban, militares que destacaban, por supuesto, con mujeres que para dentro de la percepción de ellas eran demasiado bellas, entonces pues, hacían esos matrimonios para que supuestamente tuvieran hijos hermosos. Y digo, voy a hacer aquí un paréntesis rapidísimo, porque de repente veo una relación entre lo que a veces muchos latinos podrían pensar, que por ejemplo, si se casan con gente europea, hay una frasecita por ahí que dice para mejorar la raza. ¿No? Entonces, digo, perdón aquí por interrumpirte, adelante, Verónica. No, es que tienes muchísima razón. O sea, realmente lo llevamos y lo respiramos. El problema es que no nos damos cuenta.
Ujú. pensamos Es que algo está tan bien. sutil. Así es, y no te das cuenta de esa discriminación que lo ves como algo parte de, aceptable como parte de lo que te dieron desde que eras pequeño sin darte cuenta, Ahora, ¿no? ahora fíjense, hablando desde la perspectiva antropológica, muchos nos hemos acostumbrado a mencionar a los grupos étnicos como razas, cuando nosotros todos tenemos un origen común. Nosotros Sí. venimos de acuerdo a los rastreos de ADN mitocondrial. Digo, recuerden que estoy estudiando antropología y esa es una parte muy importante. La humanidad viene de Etiopía. Sin embargo, conforme va emigrando a los distintos puntos en los que se van asentando las comunidades, nosotros tenemos adaptaciones medioambientales. Y esas adaptaciones medioambientales hacen que nuestra morfología, nuestro fenotipo, es decir, lo que se aprecia al exterior, vaya cambiando. Por ejemplo, si vivimos cerca de la línea ecuatorial, los rayos solares son más constantes. Entonces, nuestra piel tiene un mecanismo de defensa que produce melanina. La melanina es la que nos da el color a nuestra piel. Una piel más oscura nos protegerá de los rayos solares para que esto pues, no se convierta en un cáncer. Pero además necesitamos la luz del sol para que esta luz del sol produzca ciertas sustancias químicas que el cuerpo por naturaleza necesita. Entonces, si tenemos una piel oscura, necesitaremos más horas de sol para producir esta vitamina. Pero, sin embargo, si vivimos cerca de los polos, la luz es muy tenue. Entonces, nuestra piel se hace más blanca. Y eso hace que con poca luz produzcamos la sustancia, la vitamina que requiere el cuerpo, las sustancias que el cuerpo requiere, y entonces para un buen funcionamiento. Si tú tomas, por ejemplo, a una persona que vive en el Ecuador y la pones en alguno de los polos, en un lapso de varias generaciones, pues recuerden, la humanidad tiene más o menos 80,000 años aproximadamente. Bueno, aquí en América 19,000 aproximadamente. Bueno, tú lo pones en alguno de los polos en un lapso de varias generaciones, pues la gente va a ser blanca. Ahora, si tú tomas a un blanco y lo pones en la línea ecuatorial con el lapso del tiempo, pues va a ser moreno. ¿Por qué? Porque el cuerpo va teniendo adaptaciones medioambientales. Las personas que viven en los desiertos, en climas muy áridos, van a tener narices más pronunciadas. ¿Por qué? Pues bueno, para proteger, para humedecer el aire que entra, para protegerse de las arenas. Bueno, una nariz más pronunciada. Una persona que está más en el trópico tienden a tener narices más chatas. Las estaturas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las zonas muy frías, los cuerpos tienden a ser más regordetes. Esto es para que los órganos internos se mantengan a cierta temperatura. Sin embargo, en las zonas desérticas o más calientes, los cuerpos tendrán a ser más delgados para mantener los órganos internos con cierto tipo de temperatura, que es muy, muy importante. Pero a la gente le ha dado por decir y referirse a los grupos étnicos como razas, cuando en realidad no hay razas, no existe el término de raza. Eso fue inventado hace poco tiempo, no tiene mucho, y lo hemos tomado como algo muy normal. Y esto es muy importante porque es parte de las doctrinas, ¿no? Hay libros teológicos, por ejemplo, que recuerdo, lo voy a mencionar. Hay un libro que se llama el Libro del Mormón y que habla que Dios le dio una penosa maldición
a los que se levantaron contra el Creador y les dio como maldición una piel cobriza. Entonces la percepción de ellos en aquel tiempo, cuando llegaron aquí a Estados Unidos, era que si había algún indígena que se arrepintiera de corazón y que aceptara a Dios, su piel se podría convertir de cobriza a blanca. ¿Por qué? Porque le estaban dando un término de algo pecaminoso el tener una piel de cierto tipo, cuando en realidad, y volvemos a lo mismo, y si quiero hacer mucho hincapié en esto, son adaptaciones medioambientales, y de lo que estamos hablando no es de razas, sino de grupos étnicos o etnicidad. Y eso que acabas de traer también, eso es por influencia de lo que estábamos trayendo antes. De estos grupos, eso de los mormones, eso es por la influencia de la idea de la supremacía blanca. Y porque es precisamente lo que ellos creían, que eran corruptos los que estaban entremezclados y por eso habían adquirido ese color de piel. Pero tenía una finalidad, un fin político, ideológico, ¿verdad? Tenía, claro, porque ellos estaban interesados, claro, en el poder, como lo hace cualquier líder sectario, y de eso quería también resaltar, eso del discrimen, es una característica que poseen todos estos grupos que utilizan estas técnicas de persuasión coercitiva, estos grupos sectarios, peligrosos, destructivos, precisamente se destacan por ser bien discriminatorios. ¿En qué discriminan? Nosotros somos los mejores. O sea, ¿cómo discriminan? Pensando, nosotros somos los especiales, nosotros somos los más puros, nosotros somos los santos y todos los demás son impuros y por eso son nuestros enemigos. Y realmente esto se repite, es la misma condición porque es el mismo comportamiento social que ocurrió, por ejemplo, en Alemania, como por ejemplo ocurre igualmente en todos los grupos porque se portan de la misma manera, porque estamos hablando de las mismas características donde existe un líder que se encuentra en la cúspide del poder y él es el que determina y exige obediencia. Y cuando ustedes investiguen un poco, si investigan y alguien quiere hacerlo, sobre los discursos, por ejemplo, de Hitler, él exigía obediencia ciega. A él no le importaba nada, por eso descartó a lo último todos los grupos cúlticos, todas las logias, todas las que él podía, que él viera que fueran un peligro. Por ejemplo, existía una persona que dirigía un grupo que era Steiner y él levantó una logia donde él era Rudolf Steiner y él levantó una logia donde en ese tipo de organización que era de raíz teosófica, él tenía, o de influencia, o sea, él enseñaba, lo que él enseñaba era que a través de la iluminación, a través de esa introspección, de esa meditación, de ese encontrarse consigo mismo, ellos iban a liberarse y ellos tenían que obedecer a lo que le dijera dentro de su interior. Por lo tanto, ellos no iban a obedecer a Hitler. En otras palabras, Hitler lo vio como enemigo, como un peligro. Y aunque era esotérico y aunque poseía este tipo de ideas, pues él se fue en contra y dice, se fue a cazarlo prácticamente, estaba tratando de perseguirlo para eliminarlo. Y todo tipo de organización luego, que siguiera este tipo de ideas que no se adaptaran ciegamente a lo que él determinara, había que eliminarlo. Se convirtió en enemigo cuando realmente fueron los de la sociedad Thule que venían, que eran precisamente que surgieron de la logia de la orden germánica, que era una orden masónica. Estos de la sociedad Thule fueron los que formaron estos cuatro personas especiales, formaron, que eran los líderes, 4 líderes de la sociedad Thule fueron los que formaron el Partido de los Obreros Alemanes, que luego Hitler en un año lo transformó en el Partido Nacional Socialista Alemán, de trabajadores alemanes. Él lo transformó en cuestión de un año prácticamente que él entró. ¿Pero por qué? ¿Cómo él entró? Lo entró porque estas personas lo identificaron a él asistió a una de sus conferencias, lo vieron a él con toda esa fuerza, ese coraje, esa ira, a veces al hablar, y ese temperamento fuerte, y ellos querían expandirse.
Ellos querían conseguir más y más y más personas para su grupo y encontraron, este es el líder que necesitábamos, tiene todas las cualidades, bien carismático, y lo que hicieron fue que lo entrenaron y lo utilizaron a Hitler. A Adolf Hitler lo utilizaron, como lo entrenaron para que se convirtiera en el portavoz de ellos, para que reclutara más gente. Lo que no se esperaban era que ellos los iba a utilizar para ellos detrás. Y que los utilizó y los bien utilizó hasta que llegó al poder bien arriba y luego se deshizo de todas estas organizaciones, aunque los dejó a muchos de ellos bien posicionados, en muy buenas condiciones, los posicionó bastante alto dentro de la policía SA, o sea, de la fuerza de seguridad SA o SS, que eran las fuerzas, unas cumplían como los soldados y los otros eran como los policías de toda Alemania. Pero él tenía, y ellos les respondían obedientemente, inclusive los que pertenecían al grupo SS, esos tenían que hacer un juramento de fidelidad a Hitler, una consagración para poder ser parte de ello. Todo él tenía una serie de rituales y una serie de doctrinas que él transmitía, que él negaba, que él decía, nosotros no somos, nosotros somos, aquí no se establece. Él negó que él transmitiera doctrina alguna, y él negó que que los nazis fueran un grupo sectario. Nada de eso, él dijo que él no tenía nada que ver con eso. Mira, todo eso es un engaño. ¿Por qué? Geopolítica, que bien como lo mencionó Verónica, geopolítica, ¿qué? Una doctrina. ¿En qué creían? En algo completamente esotérico y místico. ¿En qué creían? Que el Estado, ellos creían que un territorio iba a poder, debido a que a través de lo que se llama Lebensraum, les invito a que busquen, que quería decir vida o vital, espacio vital. ¿Qué quería decir? Que el poder existía, el poder que iba a conseguir el Estado dependería de la existencia del Estado, y el poder dependería de la dinámica entre el espacio y la vida que podía absorber. Y por eso ellos creían en lo que se llama la eugenasia, que era tú eliminar personas de razas inferiores y eliminarlas, y que lo justificaba, ellos estaban justificados por ser los de la raza dominante, el adquirir terrenos. Y por lo tanto podían eliminar personas porque tuvieran bajo IQ, personas enfermas, personas retardadas, esas las podían eliminar, o personas que ellos consideraban parte de la raza inferior, que de hecho lo encubrían como judíos. Y todo eso es un encubrimiento, porque la verdad, y con eso volvemos a invitar a que investiguen, la verdad es que no eran judíos, era toda persona mezclada, de raza mezclada, que llamaban judíos. ¿Por qué? Porque si decían no, porque los cristianos estamos en contra de los judíos, los cristianos eran la mayoría. Y todos iban a estar, bueno, pues no nos incumbe, como la mayoría hoy día piensan que son nada más que los judíos. No eran los judíos, era toda persona que no perteneciese a una raza pura, aria, había que eliminarla. No eran únicamente los judíos, ¿no, Mirna? ¿Ah? No eran únicamente los judíos, eran lo que quieres decir, ¿no? No, eso no es cierto. Eran todos los que no fuesen puros, según ellos, de trascendencia de la raza aria, germánica, caucásica, blanca, rubio, de ojos azules, porque para entrar en sus organizaciones, eso ponían en los periódicos, para entrar en la organización Zule, pero en la sociedad Zule, antes de entrar en la sociedad Zule, para entrar en la logia masónica, que es la precursora de la sociedad Zule, que es la que promovió el Partido Nacional Socialista Alemán. Era la logia de la Orden Germánica, y ellos, para tu poder entrar, tenías que ser rubio de ojos azules, no podía entrar cualquier persona. ¿Por qué? Porque ellos creían en la superioridad de la raza, y a los que iban a descartar eran a todos los que estuvieran mezclados, porque ellos identificaban a los judíos como personas mezcladas. Esos son los que se mezclan. Los judíos se mezclan con otras razas.
Y por eso tenemos que deshacernos. Ellos son los culpables de todo lo malo que nos pasa, porque partía de unas ideas y de una doctrina esotérica mística, donde ellos creían, esta doctrina se creía que la raza, o sea, lo que hacía que acuérdense que hablamos de la alquimia, y que ocurría la mutación, que era lo que la transmutación creían. O sea, que ellos se habían degenerado y todo lo malo que le ocurría era por haberse entremezclado con personas de otras razas. Por lo tanto, tenían que purificarse para regresar a ser como dioses. Todo eso es doctrina esotérica. Por más que lo niegue, hoy día nosotros somos educados, tenemos internet, tenemos recursos. No tenemos necesariamente hoy día que ir a una biblioteca para conseguir toda esta información. Podemos conseguirla, los invito a que la consigan, pero es real. No eran judíos, eran todos los que estuvieran entremezclados. ¿Y qué es lo que todavía se promueve hoy día? El racismo de alguna manera, la discriminación, pero ¿por qué lo traemos? Porque sobre todo en las sectas destructivas, esta discriminación existe en forma mucho más aguda. ¿Y por qué se trae esta analogía entre Hitler y las sectas destructivas? Porque estamos hablando de la misma dinámica, las mismas características. O sea, si lo analizamos, existe una estructura jerárquica de poder, donde hay una persona que es el líder, que tiene el poder total sobre todos los demás le deben obediencia, donde hay discriminación como en toda secta, donde ellos son los que tienen la verdad y la conocen, completamente fuera. Y el problema no está en, como bien dijo Verónica, no es en lo que tú crees, no es que tú creas que pues, existen unas personas que vienen que estos semidioses vienen de las áreas del subsuelo, etcétera, porque ellos creían que existía un sol dentro de la tierra, en lo profundo. Eso era de la sociedad abril. Esto era también lo que se corría, ideas que se corrían entre ellos sobre esta raza de superhombres, que también ancestralmente se hablaba de lo que era la hiperbolia, etcétera. Pueden buscar información sobre todo esto. La realidad es que no es la doctrina, sino lo que se promueve detrás de ella, es el peligro. O sea, cuando ya esta doctrina no tan solo te lleva a desconectarte de la realidad, sino que te causa daño y le causa daño a los demás. Ahí es cuando se convierte en peligrosa. Y sucede que estas sectas destructivas son las que nosotros nos estamos siempre con las manos sobre ellas, precisamente para ayudar a las personas que caen en estos grupos que existen tantos y tantos. Adelante, profesor. Sí, mira, yo quería agregar aquí un poquito el punto de traer a colación este tema de los nazis, toda esta historia, ¿no? Es para que no pensemos como es lo que está sucediendo en la sociedad actual, y se ve en las legislaciones, y se ve en los países, y se ve cuando uno intenta luchar contra la destrucción, ¿no? O sea, cuando uno intenta ayudar a una víctima, uno busca ayuda en políticos, en legisladores, en abogados, y en psicólogos, en psiquiatras, en un montón de en líderes religiosos, y no pasa nada, ¿no? No hay una conciencia de que hay un problema, ¿no? Porque ¿cuál es el común denominador del pensamiento? Es que, bueno, una secta es un grupo de loquitos, ¿ah? Un señor que quiere tener un poder. Pues si quieren creer en los extraterrestres, que crean en los extraterrestres, ¿no? Si ellos quieren encerrarse en el medio de un campo y hacer sus rituales con la ayahuasca o con lo que sea, pues que lo hagan, son libres, ¿no? O sea, uno piensa que la secta es como los davidianos, por ejemplo, ¿no? Eso fue hace varios años, ¿no? En Waco, en Texas. El grupo de los davidianos estaba ahí encerrado, tenían armas, no recuerdo exactamente bien lo que fue. El SWAT intentó entrar y se prendieron fuego, ¿no? David Koresh hizo que todos se suicidaran y se prendieron fuego y murieron todos quemados. Entonces, sí, eso es un grupo destructivo y ciertamente eso nos afecta a todos, pero no solo afecta, ¿no? Eso ha afectado, uno puede pensar, a las familias,
a los amigos, al SWAT, a los pobres agentes que murieron también, porque murieron agentes asesinados por los davidianos en el enfrentamiento armado que tuvieron. Pero no es que una secta es eso nomás, ¿no? Una secta ha llegado a influir en toda una Europa del siglo XX, ¿no? Y esa línea de pensamiento sectario de los nazis, que ya digo, viene de Platón, y de los gnósticos, si uno quiere. Toda esa línea de pensamiento incluso permea en la cultura misma. Richard Wagner, si uno habla de música clásica, a mí me gusta la música clásica, Richard Wagner es uno de los principales escritores cuyos escritos influyeron a Hitler. O sea, Hitler habla de Wagner. Hitler, de hecho, se sabe que Hitler escuchaba la música de Wagner, ¿no? Y a toda la sociedad, Pablo, no tan solo a Hitler, porque él daba la impresión de educación, aristocracia. Sí, pero a lo que voy es que no es que las sectas es un grupo de loquitos, nuevamente, ¿no? O sea, aquí queremos alertar que las sectas permean en la sociedad y permean nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de tomar decisiones incluso, y incluso permean el tipo de música que escuchamos. Sí. Sí, hablando de música, sí. ¿Y quién se imagina que todavía exista? Ustedes saben que existe todavía un grupo que nació precisamente de los nazis aquí en Estados Unidos. O sea, ¿Un partido político? Un partido político existió en el 1967, mataron a una persona al que dirigía el partido nazista en Estados Unidos, que fue una réplica del partido nazista en Alemania. Nacional Nazista se llamaba, y todavía el movimiento acá existe con otro nombre, pero existe. O sea, yo te digo ahora, el nombre que ellos tienen es Grupo... Y es que empezó con el George Lincoln Rockwell, I think. Yes, George Lincoln Rockwell. En el 1967 lo asesinaron, pero por ellos mismos, pero él estaba haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo que... Sí, lo mismo que estaba haciendo Hitler, lo estaba replicando, y aquí se estaba aceptando en universidades, lo estaban escuchando, y aquí el que quiera puede investigar y escuchar los aplausos cuando él iba a las universidades a hablar. ¿Y de qué hablaba? De la supremacía blanca, y claro, hacía lo mismo que hizo Hitler, tratar de conseguir que la población lo apoyase, y como la mayoría aquí en Estados Unidos eran europeos, entonces eran cristianos, entonces llamó a colación, no, es que somos los cristianos blancos, los cristianos en contra de todas las demás personas de otra raza, porque nosotros somos superiores. La misma idea. Y entonces provocaban a las personas de color, inclusive también, porque él hacía comentarios, llegó a comentar a raíz de los latinos o de las personas entremezcladas, y que decía, o sea, él trataba de instigar sobre todo a las personas de color para que se volvieran hostiles, los provocaban con el objetivo de que esas personas entonces se defendieran agrediendo. Entonces eso era lo que ellos presentaban: mira qué agresores son, mira cómo se portan, y nosotros tan educados. Eso era una provocación que él quería hacer un segundo Hitler aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Provocando tanto odio, y con esa teoría del odio, incitando tanto odio hacia otras personas de otras razas, creando separación dentro de las comunidades, estableciendo diferencias porque tú te ves diferente, fíjate cómo se ven, fíjate cómo nosotros somos más lindos, o somos más inteligentes, o somos superiores. Creando esa división, él provocó mucha ira, mucho coraje, y inclusive cometieron muchos actos delictivos, o sea, ocurrieron, y todavía en estos grupos ocurren muertes porque se han reportado y los han investigado. El grupo del que yo estoy hablando todavía existe y se llama, y se puede buscar si quieren en internet, tienen una página en internet, se llama el Grupo Nacional Socialista, el Movimiento Nacional Socialista. Y precisamente surge de este otro grupo, y pueden buscar también información sobre este hombre que promovió, George Lincoln Rockwell, que confundó este partido, y van a escuchar todos los comentarios. Estas personas de hoy día, esta agrupación,
se encuentran dentro de la página nsm88.org. Y ellos, en entrevistas que les han hecho, y porque fueron también entrevistados, hay crímenes, porque han habido crímenes, violaciones encubiertas, están ligados directamente. Se encontró uno de los manuales que ellos promueven, se llaman Turner Diaries, y Turner Diaries fue uno de los manuales que encontraron en Timothy McVeigh, que fue el de las bombas de Oklahoma, de cuando bombardearon Oklahoma. Esto fue una masacre que hubo hace unos años atrás, y también está relacionado con unas muertes que hubieron en este año, de un joven blanco que se metió en una iglesia bautista y mató a todas las personas de color. Bueno, esta organización dicen que tienen grupos de rock. Ajá. Ellos promueven y transmiten música de rock con el propósito de persuadir, inducir ideas en la población. Y que la pueden buscar y dicen, nosotros tenemos la música y nosotros vamos, y ustedes, ellos mismos lo avisan públicamente, tenemos ya gente en el gobierno. Y dicen, tenemos gente, jueces, y tenemos ya colocados en el gobierno, y tenemos gente en todas áreas, policías y de todo. Entonces, estamos hablando de que estas ideologías y estas doctrinas se infiltran en la mente de algunas personas, le hacen sentido, algunas personas le hacen creer que esa es la verdad, esa es la realidad, y los llevan a cometer actos inmorales y delictivos. Y ese es el mensaje que queremos llevar también. Entonces, también cómo esto se transmite, queríamos traer cómo se transmite a la actualidad. Fíjense que estamos hablando de un grupo actual. Incluso actual, también un grupo actual podría, y una secta destructiva podría ser el Estado Islámico. Entonces la gente actualmente tiene la idea de que todo el Islam es malo y que todo el Islam es un semillero de terroristas, cuando por ejemplo existen los sufis que predican el amor, ¿no? Sin embargo, de repente pareciera que estamos siendo bombardeados con todo lo que sucede, ¿no? Pero también dentro de esto, hablando del Estado Islámico, que es una secta destructiva, por supuesto, con también política, y responde a una serie de circunstancias de las que vive pues el Medio Oriente. Pero hablando ahorita, por ejemplo, el caso de lo que aconteció hace el 2 de diciembre, hace unos días, en San Bernardino, California, donde Syed Razwin Farooq, de 28 años, el muchacho pakistaní, bueno, de ascendencia pakistaní, pero el muchacho nació en Chicago, Illinois, se educó aquí en la Fullerton, en la Universidad de Fullerton, una universidad que me había aceptado también para estudiar antropología. Y era un chico joven que tenía un futuro pues prometedor, estaba trabajando para el gobierno, incluso tenía un salario bastante pues atractivo. Él estaba ganando aproximadamente más de $70,000 al año, o sea, es una cantidad bastante atractiva, donde uno pensaría que pues ya tiene el futuro. 71,000, al menos en el 2013 hizo $71,230, más lo que te quita el gobierno, por supuesto. Pero esa fue la cantidad, su income, la cantidad de ingresos que tuvo. Este muchacho conoce por internet a una chica, Malik. También viajó a Arabia Saudita para conocerla en persona, para casarse con ella. El chico se radicaliza, el chico no era radical, su familia, aunque sí predicaba el Islam, era como cualquier persona que predica el Islam, va a su mezquita, ora a su Dios y lleva una vida como cualquier otra. Sin embargo, este muchacho se radicaliza por los mensajes del Estado Islámico, que es una secta destructiva, toma las armas y junto con su esposa mata a más de 14 personas y hiere a más de 21. Y yo a veces me pregunto,
y me lo pregunté cuando me enteré de esta noticia, ¿cómo una persona joven con una educación buena en una universidad buena, con su esposa, una hija de 6 meses de nacida, pues se desprende tan fácil de su hija, se la deja encargada a su mamá para cometer un homicidio, ¿no? Entonces, pues son las ideas que te meten en los cultos destructivos. Y con esto, pues bueno, termino mi comentario. Y cuando estamos hablando de las personas se radicalizan, podemos hablar un poquito, elaborar un poco en eso, en términos de qué son características de alguien que está radicalizado o radicalizada. Nina, ¿tú tienes ¿Cuáles son las características? De personas radicalizadas, o sea, Vamos para que el público entienda un poquito más en términos de las características. ¿Cómo es que uno sabe que una persona está radicalizada? Porque no hacen se ven normal, pero para la familia o amistades algo se ve diferente. ¿Lo podemos elaborar un poco en eso? sí, claro, muy bien, gracias Gladys. Se refiere a precisamente cómo se ven esas personas. Sabemos que uno parece que uno les habla y están discutiendo con uno y siempre están pretendiendo que uno cambie y que uno pues entre a sus grupos o que crean lo que ellos creen. Y si no nos ven, empiezan a separarse de uno y a señalarnos como si uno o nos crean problemas o nos discuten y empezamos a convertirnos en los enemigos. Y parece que uno le habla y no entienden. Así se radicalizan, o sea, se vuelven como que tercos, como que entonces ¿qué pasa con la familia y los amigos? Empiezan a preocuparse. Es decir, ¿qué le pasa? No, estoy preocupada, mira, se está enajenando, ya no se comunica conmigo, ya no se comunica con uno, siempre está encerrado en sus cosas, siempre está atendiendo a su grupo, no tiene tiempo para más nada, ya no le importa, empieza a cambiar la conducta. Era mucho mejor persona para toda la familia y para la sociedad y ahora se convierte en una persona, cambia totalmente su persona, se vuelve una persona que critica, que condena, que acusa, se la pasa culpando, identificando a todos los que antes eran sus amigos o que querían hacerle el bien, pues ahora son los malos, los enemigos, ya no quieren a uno, a veces no quieren ni hablar con la persona y se desconectan totalmente. Tenemos muchos casos de personas que se van de las casas, se van de los lugares, se desaparecen de todo tipo y no le dejan rastros a los familiares para encontrarlos. Y entonces empieza un sufrimiento. Lo que provocan estos grupos es un sufrimiento tremendo porque es una destrucción en cuanto a las relaciones sociales que tenía esa persona, tanto con la familia, la sociedad, se le destruye todo. Así se radicaliza una persona en sus creencias, se encierra y como dijimos, no es cuestión de encerrarte en tus creencias, no es cuestión de tú divagar en tus ficticias ideologías, ya sea aunque la persona piense que son reales, vive en su mundo tridimensional, en ese mundo allá y se va con el esoterismo y todas las meditaciones y todas las iluminaciones y como sea. No es eso. El problema es cómo se destruye lo que es necesario para la persona destacarse, sobrevivir, para que sean exitosos, para que la familia sea feliz y unida. Todo eso queda destruido. Así la persona se radicaliza y se pierde y termina perdiendo la vida o ejecuta a los demás y se ejecuta a sí mismo, como el ejemplo que trajo Ulises. Sí. Para muchas familias también notan que hay un cambio en su manera de vestir o en su dieta o no se cuidan la salud. Hay otros que se cuidan su salud también, pero la mayoría están sacrificando su tiempo. Sí.
muchas horas, muchas reuniones o mucha dedicación y a veces para muchos es su concentración en utilizar su dinero para la causa Sí, en que ellos creen. Y sí, muchas así, encima de eso hay otros de ustedes que quieren añadir. excelente, sí, todo eso completa varias de las características porque estás trayendo toda la parte de la pérdida económica, o sea, cómo se destruye el bienestar social y económico de la persona. Entonces también Claro. cómo cambian las vestimentas, muchas de las sectas lo exigen, algunas no, pero otras sí. En una gran mayoría lo exigen, un cambio de vestimenta, sí. A mí me gustaría un poquito aportar aquí. Muchas veces lo que las familias y los amigos tienen que soportar, no solo la pérdida del familiar o del amigo, sino también el prejuicio del resto de la gente, ¿no? Porque muchas veces sucede, en la gran mayoría de los casos, ¿no? La gente dice, ay, pero parece tan normal, si se lo ve bien, si trabaja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto que ha sucedido en California, ¿no? Bueno, eran personas que trabajaban, tenían su trabajo y eran personas supuestamente normales, ¿no? Y, y las familias y los amigos muchas veces tienen que soportar ese tipo de prejuicio. Ay, no, pero sí, serán cosas tuyas. Déjalo que haga lo que sea, ¿no? ¿Qué estás diciendo, no? ¿Qué estás diciendo? O sea, como digo, ¿no? La secta no es los que se van a vivir al medio del campo y luego se prenden fuego, ¿no? Eso no es la secta solamente. La secta va mucho más allá y es mucho más sutil. Entonces hay que crear esa conciencia, como digo, en los políticos, en la justicia, ¿no? En los trabajadores de la salud, en los líderes religiosos, ¿no? Hay que crear esa conciencia de que las sectas destructivas actúan sutilmente y destruyen de verdad. Y el hecho de que uno no vea directamente que esa persona se está destruyendo porque la veo pasar un día y veo que camina, eso no quiere decir que haya toda una destrucción detrás que está sucediendo, ¿no? Excelente, así mismo es. Pues ya estamos en la parte final. Yo también quiero hacer un comentario y también sería de mis últimos comentarios. Muchos de los grupos esotéricos tienden a meter la idea justamente de las razas, meter la idea de que hay grupos que son mejores que otros. Y el problema no es que bueno, el problema es que lo dicen, pero por supuesto, pero es mayor el problema cuando lo empezamos a creer, cuando empezamos a decir que solo un tipo de grupos de personas son los que tienen la inteligencia y que los otros no, o que son mejores. Incluso digo, está tan metido esto, estas ideologías, ¿no? Porque esto también viene dentro del gnosticismo, la idea de que lo blanco es mejor, por ejemplo, que en mi país, en México, pues la gente tiende a percibir que el color de la piel es sinónimo de belleza e inteligencia. Y empiezan a discriminar a lo que no es blanco, ¿no? Es decir, por ejemplo, y lo vemos en la tele, los que tienen la piel más oscura son los que ocupan los empleos o los papeles de servidumbre, mientras que los que tienen la piel más clara son los que tienden a ser los protagonistas, y entonces la gente empieza a percibir todo esto y a creerse lo que es el problema, ¿no? Que la piel es la belleza y es la inteligencia. Y esto lo menciono también porque aunque es un problema social, pero también es algo que están promoviendo los cultos gnósticos. Eso es el problema, ¿no? Y destructivos gnósticos. Sí, En sus, muchos grupos. perdón, en sus diferentes variantes. Adelante, Sí. Mirna, adelante. No, sí, no, grupos destructivos gnósticos y no gnósticos No sé. también. Algunos también.
Sí, el crimen se ve tanto aquí, en donde quiera. Precisamente me llama la atención eso de que siempre ponen a los latinos siendo servidumbre. O sea, siempre me ha chocado eso. Me dicen que es que eso es lo que se da. Bueno, es lo que se da socialmente. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mira, voy a comentarte algo. Por ejemplo, aquí ha habido una disputa de que dicen que si llegaran... Esto es parte de un problema de cómo las doctrinas se meten en la mente de las personas. Aquí ha habido un debate de que dicen que si llegan a sacar a los latinos, ¿quién va a hacer el trabajo que nadie quiere? Quiere hacer. Y los latinos dicen, sí es cierto, si nos sacan a ver quién va a hacer el trabajo que nadie quiere. Ahí lo que nos están haciendo es predisponiendo para que aspiremos a hacer los trabajos que nadie quiere. O sea, aquí hay un doble mensaje y hay un juego, ¿no? Hay un juego, es decir, no, donde nos están diciendo, no aspires a puestos políticos, a puestos científicos, a puestos universitarios. Tú pelea por tu derecho a hacer el trabajo que nadie quiere. Es lo mismo que la supremacía de la raza aria. Exacto, pero lo vemos como normal y los medios de comunicación lo manejan como normales porque no se han sentado a pensar cuál es el mensaje de todo esto, ¿no? Y otro dato que doy, y es que siempre me ha chocado, que en los papeles acá que te dicen trasfondo étnico, te ponen todos los que son de países latinos, te los mencionan, ¿verdad? Sí. Pero entonces cuando va a ser europeo, todos son blancos. Digo, ¿por qué entran con colores para llamar a los de Hungría, a los de Irlanda, son blancos? ¿Qué es lo que quieren decir? De nuevo con la caucásico y ario, yo creo que eso lo deberían de cambiar, eso yo creo que viene de hace años atrás. Bueno, volvemos a la eugenesia y a las doctrinas, ¿no? Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con las doctrinas doctrinas destructivas que se han venido predicando desde hace muchos años, desde hace muchas generaciones, y que hoy en día siguen estando ahí, y las vemos como normales. Exacto, y la gente no se da cuenta. La mayoría. Cuenta, ¿no? No. Pues, entonces, el propósito lo aquí lo interesante también es que quizás estoy equivocada, pero sí han notado que la mayoría de las personas que están radicadas son más jóvenes, son de la edad de los jóvenes. Están más impresionados porque están aprendiendo, están desarrollándose, muchas cosas pasan personalmente y alguien viene y le da las soluciones para vivir una vida perfecta, y creo que sí. También sí, creo que la influencia es más grande con personas jóvenes. Sí, son más vulnerables, eso es eso es incuestionable que lo son. Y también desde el punto de vista del desarrollo del cerebro, sabemos que, bueno, se desarrolla después de los 25 años completamente, por lo menos se cubre todo el área, eso lo hemos tocado antes, yo creo, en otros programas anteriores. Ya estamos en la última ronda, ya nos quedan pocos minutos. Vamos a empezar a despedirnos y conclusiones. Sí. ¿Con quién empezamos? Pues, si quieren... ¿Verónica? Adelante, Verónica. Yo solamente tratar de sintetizar un poco la importancia que vimos al tocar este tema, que tengamos en conciencia que el reflejo y el caer captado o entrar dentro de una secta destructiva tiene mucho que ver a veces con patrones culturales, con ideologías o ideas que asumimos como reales, como lo que pudimos ver, ¿no? La supremacía de una raza blanca sobre una etnia, que si es raza, que si no es raza,
pero al final de cuentas, culturalmente hay un impacto como para predisponer a la gente a poder ser víctima de cualquier secta, y que el impacto no es sectorial. El impacto de una secta destructiva puede llegar a ser social y mundial, como lo que estamos viendo como ejemplos que tú trajiste a la mesa, como ejemplos lo que pasó en Francia con el grupo de ISIS, con cosas que el mundo tiene que abrir los ojos y darse cuenta que las víctimas de sectas puede ser cualquier persona que vive dentro de una sociedad. Punto, ¿no? Que tiene que ver un impacto atrás y que hay ideologías que no nos hemos dado cuenta que existen, que están y que nos predisponen a poder ser pues carne para los lobos rapaces de líderes de sectas, ¿no? Sí, claro. Ese es el punto que yo quería traer como para engarzar todo lo que hablamos, el por qué hoy Red de Apoyo habla de este tema y por qué trajimos hoy a la mesa de dónde surgen estas doctrinas y cómo las asumimos estando en Latinoamérica. Fíjate, lo que ha sucedido en Europa ha tenido un impacto fuerte para el surgimiento de sectas destructivas aquí en nuestro país. Sí. ¿No? Eso es con lo que yo quisiera cerrar mi participación. Gracias. Profesor Pablo. Sí, muchas gracias, Ulises. Bueno, yo quisiera recordar a la gente que nos escucha que nuestro objetivo es crear conciencia y intentar educar también sobre este fenómeno de las sectas destructivas. Un poco el objetivo que desde este programa ha sido tirar ciertas palabras claves, ¿no? Hemos escuchado mucha información, mucha cosa histórica, hemos hablado de Hitler, de Chamberlain, de Loyola Donnelly, de Platón, de la Atlántida, de tantas cosas, y con esto queremos invitar a la gente a que estudien por su cuenta, ¿no? Que vayan, que abran internet y pierdan un poco el tiempo, o lo ganen, mejor dicho, entendiendo estas cosas para entender la sociedad de hoy y entender cómo las sectas destructivas, ¿no? Vuelvo a insistir, no es algo que sucede de forma aislada, ¿no? Es tienen influencia a lo largo de los siglos y tienen influencia en nuestras decisiones actuales y en las decisiones de nuestros gobernantes, ¿no? Y de lo que vemos en la televisión y todo eso, ¿no? O sea, muchas veces uno se pregunta ¿para qué hay que estudiar historia? Pues es para entender estas cosas, ¿no? Y para que nosotros también tengamos una toma de decisiones informada y pensada, ¿no? Ok, esto que estoy por hacer, ¿por qué lo hago así, no? O sea, ¿esto es correcto con mis valores? ¿Esto sigue lo que yo creo o estoy siguiendo un trend, ¿no? Una moda o un tipo de pensamiento que me viene impuesto de antemano, ¿no? Así que yo invito a la gente a estudiar y a pensar en estas cosas y bueno, quizás hay un tema que interesó más o menos y pues esa curiosidad es buena, ¿no? Es buena informarse y entender, simplemente para uno, pues tomar las decisiones correctas, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos, todos queremos ser felices tomando las decisiones correctas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor. Gladys. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Es muy importante de que el público, individuos, familias, comunidades, se investiguen lo que no entienden, no coge lo que una persona diga y que está tratando de controlar un grupo. Si no está seguro de algo, hable con sus amistades, su familia, su colegio, su universidad, hable con otras personas y hagan sus propias investigaciones. No entren en grupos con sus ojos cerrados. Tiene que decidir, pero esto es lo que ellos me dicen, pero debo de investigar un poco más o mucho más y hablar con otras personas. Estoy seguro que en lo que te vas a meter es algo que te va a ser productivo para su futuro, que es bueno. Pero
hay, como hemos hablado hoy, hemos enfocado en que definitivamente hay muchos grupos que existen hoy en día, que han existido. La historia se repite de nuevo, pero es importante de uno estar preparado y objetivo en oír lo que se dice afuera y tratar de ayudar a su amistad y familias para tener clarificación. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Muchísimas gracias, Gladys. Mirna, presidenta. Sí, muchas gracias. Y yo esperamos de veras que todo este programa pues haya sido de gran beneficio para todos, muy informativo. El propósito es educar, el propósito es prevenir, el propósito, nosotros nos interesa que evitar el sufrimiento, las injusticias que se cometen por causa de estas personas que maltratan a otros a través de pues las posiciones que ellos asimilan de poder y de control sobre la vida íntima, personal, social, laboral de los demás que le siguen. Y bueno, queremos que despierte, ¡hey, pueblo, despierta! Mundo, o sea, toda la sociedad, población, todos despierten. No ocurre aisladamente nada más, no le ocurre a los ignorantes nada más, puede ocurrir a cualquiera. Y la inducción y la persuasión la estamos recibiendo todo el tiempo a través de la televisión, a través de la radio, de la música, como bien mencioné de aquel grupo, que también tiene su música rock o tipo de música. El mensaje que transmiten es un mensaje importante, mensajes que se transmiten a través de programas de televisión, a través de todos los medios de comunicación es importante. O sea, cómo consiguieron lo que consiguieron, todo lo que hemos escuchado es cómo consiguieron persuadir a toda una nación a través de los escritos, a través de las doctrinas, de una doctrina que hacía sentido y lógica y que todos entendían que era correcta, porque los convencieron de que era correcto lo que era incorrecto. Pero ¿quién era bueno? El que daba el discurso era muy inteligente, muy hábil para confundir a la población y para convencerlos de que eso hacía sentido y que estaba bien, que era por defenderles, que era por la nación, por el sentimiento patriótico, por la bandera, por la patria. Y bueno, y las personas, pues sí, por mi patria lo hago. Bueno, lo que quiero es que, bueno, como bien dijo también Pablo y como han dicho todos los demás, Verónica y Gladys y Ulises, pensemos, analicemos todo lo que escuchamos, analicémoslo bien y comparémoslo con nuestros valores, con lo que realmente nos dirige y nos deja a nosotros, nos da esa luz que nosotros podemos percibir, ese mensaje que a veces nos dice o que viene a nuestra cabeza, que nos dice algo está mal aquí. Tenemos que detenernos a pensar y darle importancia. Y siempre buscar la felicidad de todos y el bienestar de los demás, el nuestro y el de los demás. Pues muchísimas gracias, presidente, y pues no me queda más que despedir el programa. Nos estamos viendo pues en el siguiente programa. Muchísimas felicidades, pásensela genial en esta Navidad, en este año nuevo, para los que lo festejan. Yo lo festejo y nosotros también. Y recuerden facebook.com/víctimassectas, www.victimassectas.com también, y ahí pues podemos consultar muchas de las dudas que puedan tener de la red de apoyo a víctima de sectas. No me queda más que decirles adiós.